poderes judiciales, si se ha tomado la iniciativa de resolver ese problema y darle una solución concreta a los miembros de la carrera judicial o a los defensores públicos o a quien sea, estupendo. Que no, bueno, pues no, pero no porque haya una respuesta, yo creo, unívoca, que no la hay. A mí me parece que dependerá de cada caso, y lo que nos interesaría es saber si se ha tomado esa iniciativa. A lo mejor, a mí me parecería muy interesante esa iniciativa de un país que tenga una estructura de trabajo similar al nuestro, pero a lo mejor no me resultaría práctica la de un país que no la tiene. Porque, no sé, Andorra, sí, por ejemplo, porque claro, a lo mejor es un sistema completamente distinto, o como el alemán. Entonces, a mí me interesa ver si las audiencias de sistemas parecidos al mío han supuesto algún tipo de iniciativa por parte de los poderes judiciales que me resulte útil. No tanto la solución concreta. Con esto quería simplemente... Sí, yo coincido, Pedro, absolutamente, en que el tema sería incorporar en el cuestionario la adopción de un protocolo, cualquiera. Pero si lo hemos logrado, nosotros ni siquiera hemos logrado ese protocolo. Simplemente ante el hecho consumado, ¿verdad?, de una audiencia en donde hubo problemas, se nos plantea como, bueno, no previmos esto, no lo previmos, por lo tanto vamos a tener que actuar en base a un protocolo. Simplemente es eso, ¿no? La necesidad de un protocolo dentro de cada país. O dentro del Poder Judicial, porque puede pasarnos, y yo lo dije, digamos, anticipándome al resultado, puede pasar que no nos pongamos de acuerdo con las tres partes. Puede ser que no haya un lugar común donde poner al preso, puede ser muchas cosas, pero la idea es sentarnos y ver si lo logramos, ponernos de acuerdo en un protocolo. Y si no, el Poder Judicial tendrá el suyo, y cada uno tendrá el suyo, y veremos qué pasa. Pero la cuestión que me parece importante que pongamos en el formulario la adopción de un protocolo de seguridad, ¿no? Sergio Muñoz de Chile, no sé si puedo interrumpir un poquito a Claudia. Claro, sí, es solo para un método para conducir la reunión. Me parece muy interesante lo que se ha puesto, muy eficiente. Creo que usted andaba en el blanco en convocarnos a todos nosotros para conocer qué es lo que está haciendo cada uno de los poderes judiciales en su esfera nacional, pero yo creo que el formulario que nos ha puesto sobre la mesa Pedro es muy útil a todos los países, y lo aplaudo, lo celebro y lo felicito. Pero yo creo que hay que distinguir dos escenarios en este aspecto. Lo que cada poder judicial ha realizado y la perspectiva de futuro. Por cuanto, como yo lo entiendo, estamos ante, creo que el desafío más importante que se nos ha planteado a todos los organismos públicos, privados y a los estados en general, de la forma como vamos a enfrentar una modalidad de vida que va a acompañarnos a lo menos por un año, ojalá no pase más de eso, pero que de alguna manera nos tiene que hacer reaccionar como Poder Judicial. Y en este escenario yo distinguiría dos aspectos, que es el trabajo de nosotros y cómo garantizamos los derechos de los justiciables. Y en el trabajo de nosotros, aquí don Luis Guillermo y Juan Manuel me podrán acompañar más, que han estado en esta labor hace mucho tiempo, es qué es lo que nos ofrece la tecnología para seguir trabajando lo más normal que se pueda, y ahí saludo a Cifrido también, que puso video, antes estaba sin video. ¿Qué es lo que nos ofrece la tecnología para seguir trabajando más o menos normal? ¿Y qué aspectos de la tecnología vamos a tener que incorporar sí o sí en el trabajo nuestro a continuación? A nosotros, como Chile, ya lo digo, nos ha interesado particularmente conocer la experiencia de los distintos países, porque creemos que de ella podemos aprender muchísimo y adecuarla a nuestra realidad.
creo que el primer paso va de la mano de llenar ese formulario, pero también, como alguien dijo, no sé si Pedro o Gabriel, en que dar una pincelada de 5 minutos de lo que es nuestra realidad nacional y después a lo mejor detenernos en algún punto específico que usted pueda rescatar o alguno de los intervinientes pueda rescatar para los efectos de ir profundizando algunos de los aspectos. Como sé que estoy interrumpiendo una exposición, no me explayo en lo que ha hecho Chile y cómo ha avanzado Chile, pero creo que sería una buena posibilidad, por ejemplo, que me ocurre, en ir señalando cuáles países, por ejemplo, tienen tramitación electrónica integral de sus procesos y cuáles tienen tramitación de papel, porque generalmente la tramitación de papel es la que complica más respecto de la tramitación electrónica, porque la tramitación electrónica, por lo menos a nosotros, nos va a permitir continuar casi con plena normalidad en la mantención del servicio de justicia que nos ha visto interrumpido. Sí hemos privilegiado algunas cosas. Entonces, en ese sentido, es muy distinta la realidad a quien tiene tramitación electrónica a de quien tiene la tramitación presencial, todavía de tener la obligación de ir a los tribunales para presentar escritos o para hacer diferentes actuaciones para la vista de las causas que habla Pedro y otras cosas. Entonces, quizás los que están más adelantados tener una mirada, y también a lo mejor los que estamos más atrasados también tener algunas miradas de cómo se han resuelto los distintos problemas, y lo reitero, la mirada del trabajo interno y también de cómo garantizamos a las demás personas con los que nos relacionamos, las partes y otras. Y disculpen la interrupción y le pido mil excusas a Claudia y a Pedro por haber irrumpido de esta manera, pero me sirve para saludarlos con mucho cariño y darle un fuerte abrazo. Paulina, ahí te veo. Buenos días, Sergio, querido, qué gusto verte. Amiga, Claudia, nos encontramos todos. Un abrazo. Nos encontramos. Bueno, a Juan lo veo también de España, todo, Pedro, bueno, un saludo entrañable y muy cariñoso a todos los colegas y a todas las colegas que estamos trabajando por lo mismo. Muchas gracias, hacía mucho tiempo que no los veía también yo acá. Ecuador, Consejo de la Judicatura solicita la palabra, por favor. ¿Redondeo puede ser? Sí. Perdonen, pero vamos a seguir un orden alfabético porque si no nos vamos a perder. Estaba haciendo uso de la... Sí, justamente le iba a solicitar si podemos ir avanzando ya con las ejecutorias de cada país, por favor. Sí, claro. Argentina tenía el uso de la palabra. Buenos días, Elena, qué gusto. Hola, Paulina, ¿qué tal? Gusto. Hola, Gustavo. Igualmente. Hola, Paulina. Hola. Bueno, vamos a seguir con Argentina, si es que no había terminado. No, termino la idea. Expectativa, les hago un pantallazo si quieren, porque creo que es un pantallazo bien lo que viene a Argentina, pero antes quiero solo cerrar esta idea. Después de esta expectativa, ¿qué expectativa? Con este trabajo, la expectativa es una situación nueva para y estamos a prueba de todo la creatividad. ¿Cuál es la expectativa de este trabajo? Que sea insumo para las medidas que podamos tomar en conjunto. Esto no es para ver cuál es la actuación de un país, muchísimo menos, no de generar trabajo para enfrentar esto, que prácticas en otro país van para evaluar si o no. Esto era lo que nosotros habíamos presentar, digamos, información dura para el 24. Eso es lo que decíamos en este escenario, con este formato,
la expectativa, al menos en mi caso, tener material, es este material insumo, porque es una situación nueva, que, bueno, la experiencia de otros países, tenerla sistematizada, creo que es muy rica, nosotros esperamos contar. Justamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Y ya me estoy pasando. Desde el primer punto hemos garantizado los mínimos, los indispensables, por supuesto, con turno o guardia, todas las jurisdicciones y en todas las materias, con especial cuidado de la violencia doméstica. Mejor no, apágalo, porque se armó lío. Se armó lío con ellos, con el sonido. Ahí está. Sí. Cumplimiento de las normas, los textos la salud es cortado. Bueno, entonces vamos a seguir el orden. Sí, ahora viene Brasil. Ahora correspondería Brasil, ¿verdad? Brasil tiene representante en este momento. Sí, aquí estoy, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Alfredo Leoni. Estoy encargado de la área internacional del Superior Tribunal de Justicia de Brasil. Nosotros recibimos el formulario. Naturalmente lo vamos a llenar e enviar a ustedes antes del 24, pero antes, hace algunos días, ya enviamos todas las leyes, los decretos y portarias, es decir, la legislación que hemos hecho con relación a la pandemia, ¿no? Perdón por mi portuñol, pero espero que ustedes me puedan entender. Nada más para decir algunas palabras de la situación que vivimos nosotros. Hoy tenemos más o menos 30.000 casos de personas infectadas por el virus, pero los números reales aparentemente son superiores a 400.000 casos. De muertes, tenemos alrededor de 2.600 muertes. Bueno, desde el 18 de marzo estamos en el Poder Judicial, estamos todos trabajando en casa. Todo se hace por un trabajo online. Tenemos una herramienta privada del tribunal por la cual hacemos todas las reuniones y también se hacen todos los juzgados. Es decir, ningún funcionario, ningún juez de la parte de brasileño está trabajando en su tribunal. Todos estamos trabajando en la casa y, curiosamente, la cosa está saliendo muy bien. Se ha verificado un incremento sorprendente de un 32% a más de producción de trabajo. Es decir, hay más producción en casa que en las oficinas, lo que es una cosa sorprendente que puede ser también peligrosa. Todo lo que tenemos es básicamente de tramitación electrónica y como se habló del caso específico de detenidos, decidimos liberar a todos los detenidos culpables por crímenes afianzables. Es decir, si son crímenes que se pueden resolver con fianza, todos fueron ya liberados, ya no están en prisión por las situaciones que conocemos, ¿no? Lo que tendría que decir también es que, en principio, regresaríamos al trabajo en las oficinas el 30 de abril, pero ayer
se publicó una nueva portaría que no tenemos ya fecha para regresar. Es decir, no sabemos cuándo la situación para nosotros va a regresar al normal. Vamos a esperar para ver lo que va a pasar. Desafortunadamente el escenario no es exactamente optimista y esperamos a partir de mayo tener una curva de ascensión muy acentuada, es decir, con casos fatales en un número mucho mayor. Y no sabemos, no tenemos idea, la verdad, de cuándo esta curva va a bajar, ¿no? Y cuándo la situación podrá regresar al normal. Entonces, yo creo que esto era básicamente lo que tenía que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora seguimos con Colombia. Colombia, por favor. Hola, buenas tardes. Quisiera pedir, en el chat aparece Lina Noguera, soy Marta Lucía de Noguera, por el computador de mi hija. Entonces ya había solicitado que me cambiaran el nombre. ¿El nombre? Como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. Nosotros, está también en pantalla el presidente de la Corte Suprema, el doctor Quiroz. Bienvenido, doctor Quiroz. Un gusto saludar. Buenos días, doctora Marta, y a todos los asistentes. Ofreciéndole disculpas, tuve un inconveniente de última hora con otra reunión, pero aquí estamos presentes, doctora Elena Martínez Rosso. Sí. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. No, por favor, un gusto. Muy bien. Bueno, ¿quién va a hacer uso de la palabra de Colombia? ¿Quiere usted, doctor Quiroz, hacer uso de la palabra? Bueno, sí, claro, doctora Marta. Primero que todo, pues les cordial saludo de parte de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, de toda la rama judicial, compartir nuestras experiencias frente a esta particular situación que nos compromete la pandemia del COVID-19. Como para ser breve en el uso de la palabra, trataré de hacer una sinopsis de lo que principalmente ha hecho la Corte Suprema de Justicia para enfrentar esta pandemia y ver que se protejan el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a su administración de justicia, frente también a la obligatoria injerencia de la misma Corte Suprema de Justicia en propender por la protección de la salud de sus funcionarios y del usuario en general. Si me lo permiten, ministra Elena Martínez y demás asistentes, voy a hacer un breve recuento de lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia para esta pandemia y garantizar la prestación del servicio de administración de justicia en lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia. La Corte empezó a tomar medidas de aislamiento social y restricción de atención presencial a público y usuarios a partir del lunes 16 de marzo del presente año. En esa fecha se restringió la atención física al público mediante una circular interna que produjo la sala de gobierno de la Corte Suprema de Justicia a través de la circular 1 del presente año. Sin embargo, el 18 de marzo, las salas de casación, la laboral y la penal, implementaron sesiones no presenciales y acordaron realizar notificaciones por correo electrónico. Al día siguiente, el 19 de marzo, la Corte Suprema expide un acuerdo a través de su sala plena en donde decretó la suspensión de términos judiciales y el cierre de todas sus instalaciones. Eso buscando la protección en la salud de sus funcionarios y del usuario en general. Este acuerdo, el 1420 de 2020, del presente año, fue
a tono con las disposiciones que también en la materia dispuso el Consejo Superior de la Judicatura. Como quiera que la suspensión de términos iba hasta una fecha determinada, hasta el 17 de marzo, el jueves 26 de marzo, el martes 24 de marzo, y no obstante la suspensión de términos en algunas determinadas actuaciones judiciales, en especial las que no correspondían a derechos fundamentales, acciones de tutela y habeas corpus, no obstante la Sala Penal consideró que era necesario seguir atendiendo algunos procesos. Es así que una de sus salas, la primera de instancias, decidió continuar realizando de manera virtual audiencias programadas en los procesos penales por cuenta de los cuales hubiesen personas detenidas o privadas de la libertad. El 26 de marzo, la Sala Plena de la Corte acordó las excepciones a la suspensión de términos judiciales y dispuso que a través del uso de los medios telemáticos y electrónicos disponibles, cada una de las salas que integraran la corporación implementaran los mecanismos tendientes a garantizar el cumplimiento de las funciones para las cuales se sigue aplicando los términos judiciales. Es decir, se garantizan el trámite de las acciones tendientes a garantizar derechos fundamentales como a la vida, la salud y la libertad de las personas. Entonces se acuerda a través de este instrumento administrativo de la Sala Plena continuar con estos procesos en aras de dar garantía al usuario frente a sus derechos fundamentales. El 27 de marzo, la Sala de Instrucción en primera instancia de la Corte Suprema en materia penal habilita correos electrónicos para atender eventualmente requerimientos de sus usuarios. La Sala Civil anuncia el trámite de tutelas por derechos fundamentales a la vida y a la salud, formulada por correo electrónico, así como las impugnaciones de las acciones constitucionales de habeas corpus. Eso a tono con los derechos fundamentales a los que se ha hecho alusión. El 31 de marzo, la Sala de Casación Laboral también anuncia trámite de sus constitucionales que protejan derechos fundamentales a temas de vida, salud y libertad por correo electrónico de manera preferente, sin distinguir ninguna acción de tutela, pero frente a estos temas en especial se le daba un trámite acelerado a la recepción de las tutelas y al trámite mismo de estos temas. El 1 de abril, en consideración a la prevalencia del bien superior de la libertad de las personas, incluso en tiempos del coronavirus, la Sala Penal de la Corte determinó mantener vigentes los términos legales en los expedientes de su competencia que impliquen la libertad inmediata de los procesados o detenidos, tales como recursos de casación, impugnaciones especiales, extradiciones, revisiones, definiciones de competencia, segundas instancias y casos próximos a prescribir. Entonces, la Sala Penal de la Corte establece qué temas en particular, no obstante la suspensión de términos, debía ser objeto de la continuidad en el trámite de cada proceso frente a estas especiales circunstancias de estos procesos en donde estuviesen a punto de prescribir las acciones, en donde estuvieran en juego la libertad de las personas, en fin, los procesos penales de especial interés para el país también. La Sala Penal, en su autonomía, acordó continuar dándole trámite a este tipo de procesos. El 13 de abril, el lunes pasado, la Sala Plena de la Corte otorgó expresamente a las salas de la Corte la posibilidad de ampliar las excepciones a la suspensión de términos judiciales en aquellos asuntos en los que lo consideraren necesario cada sala y en la medida en que los medios telemáticos y electrónicos disponibles lo vayan permitiendo. Es decir, lo que queremos es que se siga atendiendo la prestación del servicio público esencial de la justicia, de la administración de justicia,
pero garantizándole a los funcionarios judiciales, a los empleados y al usuario general que no tenga la necesidad de acudir a las instalaciones judiciales, sino que a través de los medios telemáticos y electrónicos hagan posible la celebración de las diligencias judiciales o de las audiencias que haya lugar desarrollar, evitando al máximo las audiencias presenciales. Este martes, la Sala Primera de Casación de primera instancia de instrucción dispuso reanudar progresivamente audiencias sin preso, al considerar que la Administración de Justicia no puede suspenderse. Por ahora, teniendo en cuenta la fecha de prescripción de la acción penal y las que no demanden la participación de testigos ni impliquen mayores dificultades tecnológicas durante su realización. Esto es audiencias de solicitud de preclusión, por ejemplo, las preparatorias en las que esté pendiente de comunicar lo decidido sobre las peticiones de nulidad y pruebas, y terminar audiencias públicas de juzgamiento, conforme al trámite previsto en la Ley 600 del año 2000. En las que falten los alegatos de conclusión, también están adelantando este tipo de audiencia. Esta sala de instrucción, o sea, de primera instancia en la Corte Suprema de Justicia, ha venido realizando los juicios de manera virtual y tomando decisiones judiciales sobre la marcha. Este miércoles, el 15 de abril, la Sala de Casación Laboral precisó sus reglas para trámites de acciones constitucionales, indicando que sigue resolviendo dichos procesos conforme a sus competencias y según lo permitan herramientas tecnológicas y o telemáticas disponibles. En este caso, la Sala Laboral, a través de las herramientas tecnológicas, pudo evaluar alrededor de 220 acciones de amparo, acciones constitucionales, sin la necesidad de acudir a las instalaciones judiciales, a través de estas herramientas tecnológicas. En todos los casos, la tendencia de la Corte Suprema es a levantar la suspensión de términos judiciales, recibiendo las peticiones por correo electrónico, junto con los documentos digitalizados que se pretendan hacer valer por él o los interesados. Cuando se trate de apelaciones o de impugnaciones, el Tribunal Superior de Distrito Judicial remitente deberá enviar digitalizado el expediente respectivo. Lo que ha propendido la Corte Suprema de Justicia es evitar a toda costa la presencia de funcionarios judiciales, de sus empleados, a las instalaciones judiciales, a través de la celebración de las diligencias y audiencias correspondientes de los mecanismos electrónicos disponibles para ello. En esa medida, hemos tratado de enfrentar esta situación particular y especial y delicada, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles para el efecto. Perdón, pero necesitaríamos ir concluyendo, porque si no, no vamos a poder llegar ni a la mitad de los países. Bueno, de esta manera... Jorge, me regalas unos minutos, 2 minutos para también hablar de parte del órgano de gobierno de la rama. Doctora Marta, de esta manera iba a decir, a grosso modo, he informado qué ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Doctora Marta, que es el órgano judicial administrativo de la rama judicial, tiene el uso de la palabra con la venia de los demás asistentes. Gracias, doctor. Sí. Yo quiero llamar la atención sobre el tema tiempo, porque si nos quedan 15 países, imagínense si todos hablan 10 minutos, lo que nos va a pasar, son 2 horas y media más de aquí en adelante. Y honestamente yo no podría quedarme 2 horas y media más. Entonces les pido que Colombia tome 2 minutos si quiere, por favor, la doctora, pero el resto vamos a tener que bajarlo a 5 minutos por persona. Una persona, 5 minutos. 5 minutos por país sería, mi doctora Marta, porque hay países en los que habla el órgano jurisdiccional y el órgano administrativo. Felicito, por favor, y que además nos sujetemos a los 5 minutos también. Gracias.
Y yo solicitaría 5 minutos por país. Muy bien. Con permiso. Bueno, yo solicitaría 2 minutos para la Comisión de Género. Breve. Bien, perfecto. Colombia, por favor, 2 minutos. Los 2 minutos que pedía la doctora recién. Sí, para redondear las ideas que nos ha dado el presidente de la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura, como órgano de gobierno de la rama judicial, pues ha expedido una serie de acuerdos para toda la rama judicial, y empezamos porque el Poder Judicial de Colombia trabaja desde la casa, con excepción de algunos de la parte penal, como son los jueces de control de garantías, los jueces de ejecución de penas y algunos jueces penales con función de conocimiento que atienden unas de audiencias programadas. Los actos administrativos relacionados con este tema son de carácter nacional y por ello tienen efectos en todo el territorio nacional. Se estableció una medida general de suspensión de términos, como lo dijo el doctor Quiroz. Los jueces siguen conociendo de acciones de tutela y de habeas corpus con relación en el reparto sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. Se recepcionó, estas se recepcionan mediante correos electrónicos, haciendo uso de cuentas de correo que cada uno de los jueces tiene, creados por el Consejo Superior, por el CENTOC, y de herramientas tecnológicas de apoyo que han sido suministradas por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En Colombia se liberaron cerca de 5.000 presos. Se van a liberar porque es el trabajo que estamos haciendo en este momento. El gobierno nacional ya expidió el decreto, serán cerca de 5.000 presos, entre los que contamos madres gestantes y lactantes, enfermedades catastróficas, personas en condición de discapacidad, condenados que hayan pagado más de 5 años, delitos culposos y por el 40% del cumplimiento de pena. Son medidas que se han adoptado de acuerdo entre el Gobierno Nacional y la rama judicial, especialmente el Consejo Superior de la Judicatura, que viene trabajando muy de cerca con la señora ministra de Justicia y con el gobierno en la expedición de este decreto. Con esto termino. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Costa Rica. Gracias, buenos días, buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal? Ser breve, mucho gusto verlos a todos, encantado de volverlos a ver. Nosotros iniciamos desde el 16 de marzo con un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en donde se aceptaba la declaratoria de emergencia que había realizado el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud asume la rectoría de toda la crisis sanitaria. Nosotros tomamos una decisión mayoritaria en el sentido de no cerrar el servicio, sino de atenuarlo. Entonces, aceptando las medidas de distanciamiento social y también de evitar el hacinamiento, porque nos dicen que se transmite durante la conversación por la saliva. Entonces, tomamos la determinación de enviar a teletrabajar al mayor número posible y horarios alternos, en el sentido de que en los grandes despachos vamos a tener horarios de 6 de la mañana a 12 del día y de 12 del día a las 6 de la tarde. Y posteriormente también tomamos la determinación que nosotros somos, además de la jurisdicción, también tenemos la Policía de Investigación Judicial, la Defensa Pública, el Ministerio Público, todo lo que es también medicatura forense. Se le da a cada una de esas jefaturas la potestad de que ellos tomen sus determinaciones. Y también nosotros somos 200 oficinas, de esas 340 son oficinas jurisdiccionales, y entonces para determinar cuáles funcionarios pueden teletrabajar,
entonces se le concede a cada una de los jefes que indique junto con su grupo de cada oficina que escoja cuáles son los que pueden hacer el teletrabajo. Nosotros somos 13,000 personas, incluyendo cada una de estas oficinas, que además sala constitucional, y en este momento teníamos en aquel momento al inicio alrededor de 300 personas teletrabajando. En este momento hay 4,000 personas teletrabajando, 6,000 en forma presencial y alrededor de 1,000 personas que están en vacaciones porque sus funciones no son teletrabajables. Hemos tenido dificultades con la forma en que estas personas vacacionan porque algunos de ellos no tienen acumulados vacaciones. Entonces es parte de lo que se está actualmente tratando de establecer con el objeto de proteger sus derechos laborales. Posteriormente no hemos podido, en un inicio suspendimos la tramitación procesal, los plazos procesales los suspendimos. En una decisión posterior se levantó esa prohibición y continúa toda la actividad que hasta Semana Santa, y después de Semana Santa se aclara más en el sentido de que lo que vamos es a reducir la actividad, pero que no vamos al cierre. En aquel momento inicial, cuando se le indica a los diferentes coordinadores y jefes de oficina que tomen su determinación, algunos cerraron completamente. Entonces hubo que tomar nuevas determinaciones y hacer una labor de información para establecer y estandarizar la forma en que estamos haciéndolo. Actualmente, como les dije, tenemos alrededor de 4,000 personas teletrabajando, tanto la Corte Suprema de Justicia como las diferentes salas. Estamos realizando las sesiones mediante el uso de tecnologías en forma virtual. Estamos usando Zoom o estamos usando Teams. Las diferentes jurisdicciones, las diferentes materias están haciendo en este momento protocolos. No necesitamos cambios legislativos porque cada uno de los nuevos códigos procesales han introducido la oralidad y las audiencias y también el uso de tecnologías. Estamos haciendo protocolos para pasar a realizar en forma virtual las ciencias. Perdón, le voy a tener que interrumpir, perdóneme. Voy a tener que ser antipática de acá hasta que terminemos. Me van a tener que perdonar. Pero si no, no nos vamos más. Ya se excedió en el tiempo. Si quiere rematar, pero a los próximos les pido, por favor, que se ajusten a los 5 minutos y si pueden menos. Porque si no, no vamos a poder terminar hablando todos los países. De acuerdo. No me parece justo, ¿no?, que haya países que queden afuera. Estamos de acuerdo. A nivel nacional tenemos alrededor de 670 personas infectadas, 4 muertes. A nivel interno solamente tenemos 2 infectados, 2 funcionarios judiciales que fueron contagiados fuera del país, que no tuvieron contagio al regresar. Y sí, estamos claros de que vamos a transformar la forma en que hacemos el proceso y posiblemente todo será virtual en el futuro. Bien, muchas gracias. Ahora tiene la palabra Chile, por favor. Muchas gracias a todas y a todos. Voy a hacer una pequeña introducción. Chile ha mantenido el trabajo por medio de la carpeta digital o la tramitación o expediente digital. Ha establecido un turno de trabajo por medio de un autoacordado o acordadas que tienen todos los tribunales supremos, y tercero, ha mantenido un control constante mediante la designación de una persona de la Corte Suprema, que es la ministra señora Chévez, que ha liderado todo lo anterior como coordinadora de la Corte Suprema. Así que para referirse a todos los temas, y como se quiere que se hable poco, voy a dejar a la ministra señora Clotilde para que haga referencia a cada uno de los puntos.
Buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, como dijo el ministro Muñoz, ya el día 13 de marzo del presente año se dictó un auto acordado que reguló el teletrabajo y el uso de la videoconferencia en el Poder Judicial. Asimismo, posteriormente, el 16 de marzo, con motivo de la alerta sanitaria, dictó otro auto acordado para regular el trabajo propiamente tal. Pues bien, las cifras totales que dan cuenta de que de los 12.332 funcionarios que existen en el Poder Judicial, el 84%, esto es 10.358 funcionarios del Poder Judicial, están trabajando por la vía del teletrabajo, desde la Corte Suprema hasta los juzgados de primera instancia. Y solamente hay trabajadores presenciales en cada una de las unidades judiciales, el 7,8%, esto es 961 trabajadores, funcionarios. El resto, que es un 9,1%, equivale a 1.000 funcionarios, están o con licencias médicas, o con vacaciones, o con turnos, o sin labores por no estar en condiciones de desempeñar el teletrabajo. Además, por motivo del teletrabajo, de la videoconferencia, también se dictó por la Corte Suprema el instructivo número 51, el 31 de marzo del presente año, que es un protocolo para el anuncio de los alegatos, el anuncio de los abogados y alegatos en las Cortes Supremas, en las Cortes de Apelaciones, para que puedan hacer valer sus alegaciones. Y este protocolo está a disposición de todas las Cortes de Apelaciones del país, también de la Corte Suprema, y está siendo usado hasta ahora. Bueno, además también que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicio de las acciones que indican el impacto de la enfermedad COVID-19 del presente año. Y a raíz de esta ley le dio un mandato a la Corte Suprema para regular qué audiencias podían ser suspendidas y cuáles no podían ser suspendidas bajo ninguna circunstancia. Y es por eso que se dictó el acta número 53, que se llama Acordado sobre el funcionamiento del Poder Judicial durante la emergencia sanitaria nacional, y se añadió expresamente qué audiencias no se podían suspender y qué audiencias sí deberían realizarse bajo cualquier circunstancia o respecto, y también le dio autorización a los jueces para llevar a cabo determinadas audiencias en casos urgentes. Además, en este autoacordado, además se nombró una coordinadora a nivel nacional que desempeñó dicha labor, y para ese efecto, a partir del 16 de marzo, estoy conectada vía chat con los presidentes de todas las Cortes de Apelaciones del país para ir viendo qué problemas, dificultades les han ido surgiendo con este nuevo sistema de trabajo. Felizmente se han ido superando todas las dificultades que se han presentado, dado que no todos los funcionarios estaban acostumbrados a realizar todo por la vía del teletrabajo, también por el sistema de la videoconferencia, y actualmente se dispuso, en virtud de este último autoacordado, que cada tribunal debería efectuar un plan de trabajo para los efectos de verificar efectivamente qué labores están desarrollando, y se va a desarrollar una plantilla que recoja los planes de trabajo y posteriormente un tablero que recoja cómo están cumpliendo sus planes de trabajo. No sé si alcancé, ocupé todo el tiempo. Bueno, muy bien, cumplió perfecto. Muchas gracias. Chile. Ecuador, por favor. Se van a tener que repartir, porque hay 2 personas por Ecuador, ¿verdad? Yo les hago enseguida mención de cuándo se vence la mitad del tiempo para que pase a hablar la otra persona. Ecuador tiene 2 representantes. Empezamos por cualquiera de ellas. Paulina, empezamos. Gracias, Elena. Buenos días. Reciban un afectuoso saludo, queridos amigos y compañeros de la Cumbre Judicial, en nombre personal y de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Es muy grato saber que se encuentran todos bien y sanos y trabajando. Voy a ser muy breve, en realidad solo me voy a referir a las resoluciones jurisdiccionales. La Corte Nacional de Justicia, el 16 de marzo de 2020, el Pleno de la Corte Nacional
dictó la resolución 04-2020, a través de la cual se suspendieron los plazos y los términos en los procesos judiciales previstos en la ley, ello, salvo en los casos de flagrancias, ello con el fin de reducir el flujo procesal, así como de garantizar los derechos de los justiciables para coadyuvar al aislamiento social, prevenir el contagio del COVID-19 a nivel nacional. Debo indicar también que la Corte Nacional de Justicia está atendiendo casos de garantías constitucionales, como son los habeas corpus. Asimismo, la Sala Penal de la Corte Nacional está trabajando en resoluciones, no con audiencias, sino emitiendo resoluciones en procesos que quedaban pendientes de dictar estas resoluciones por escrito o de hacerlo en forma oral, vía telemática, a través de videoconferencias facilitadas por el órgano administrativo desde sus domicilios. Como autoridad central de extradiciones, en mi calidad de presidenta de la Corte Nacional, he venido despachando providencias de mero trámite, atendiendo requerimientos de los países que requieren las extradiciones. La Corte Nacional de Justicia emitió un protocolo de bioseguridad para la realización de audiencias y diligencias en la Corte Nacional de Justicia debido a la emergencia sanitaria. Se ha atendido varias consultas de jueces a nivel nacional relacionadas con temas exclusivamente penales. Se emprendió asistencia técnica con el programa contra el crimen transnacional organizado en la lucha contra el crimen, Unión Europea, Pacto, durante esta emergencia sanitaria. Y, en fin, se están atendiendo. Acabo de tener una reunión virtual, asimismo, con los presidentes de cortes provinciales del país para coadyuvar en todos los requerimientos que tienen en los temas jurisdiccionales. Voy a ceder mi tiempo, lo que me sobre, a la presidenta del Consejo de la Judicatura, que tiene que anunciar y comentar varias resoluciones de tipo administrativo que han ayudado a la realización de las audiencias a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, le damos la palabra a la representante del Consejo de la Judicatura, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Entiendo que tenemos audio y video completos, ¿verdad? Un saludo a todos. Bien, el Consejo de la Judicatura ha definido los lineamientos y las políticas a raíz de dos resoluciones. La resolución 31, que es la que suspende los plazos, suspende la presentación y los trámites presenciales. Adicionalmente, esta resolución establece que lo que no se suspende son las flagrancias. Tienen una presentación para ustedes, no suspendemos las flagrancias y también hemos implementado dos sistemas, esta parte es importante, de videoaudiencias. La videoaudiencias en salas diferenciadas, pero de manera presencial, pero salas diferenciadas, y la otra son videoaudiencias domiciliarias, es decir, desde el domicilio, esto por evitar justamente el contagio. Luego también hemos aprobado procedimientos especiales para las emisiones de boletas por cumplimiento de pena o por beneficios penitenciarios. Sigue, por favor. También el director general del Consejo de la Judicatura ha establecido todos los protocolos que están en pantalla, como horarios, como insumos de protección, etcétera, etcétera. Siguiente. Aquí se puede materializar cuántas audiencias de flagrancia nosotros hemos tenido. Llegamos alrededor en Ecuador de 2.400 audiencias de flagrancia, siendo la primera provincia Guayas y en el orden indicado. Siguiente. Esto es importante porque son temas de violencia. Hemos atendido en 164 unidades judiciales 374 casos de violencia que llegan al 100% de todos los casos sometidos a conocimiento. Siguiente. En cuanto a medidas de protección, hemos dado medidas de protección como agresor, otras medidas o sin medidas de protección, todo esto en temas de violencia. Siguiente. También en tema de alimentos hemos mantenido habilitado nuestro SUPA, que es el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, para que la gente pueda seguir pagando y nuestros alimentados puedan seguir recibiendo. Esto también, las revocatorias de las medidas de apremio las hemos implementado a través de medios tecnológicos. Siguiente. En cuanto a adolescentes infractores, también hemos coordinado con las instituciones para que ellos puedan salir libremente cumplida la pena. Siguiente.
Bien, para cerrar, hemos atendido alrededor de 1.400 presentaciones periódicas, hemos dado alrededor de 1.000 boletas de libertad en un periodo de 16 de marzo a 12 de abril. Siguiente. Hemos aperturado las notarías de manera restringida para atención semipresencial y turnos por correo electrónico. Con esto el Ecuador ha expuesto las labores que se han realizado tanto por el órgano jurisdiccional cuanto por el órgano administrativo. Muchas gracias y saludos a todos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra España, por favor. Sí, muchas gracias. Un saludo para todos y para todas, muy cariñoso. Disculpad que me he incorporado un poquito más tarde, pero estaba en otra videoconferencia porque formo parte de lo que es el gabinete de crisis de gestión de tribunales en el Poder Judicial con el Ministerio de Justicia, con el Gobierno y con otras administraciones. Muy brevemente, yo voy a hablar lógicamente tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por la Corte Suprema. En ese sentido, decirles lo siguiente. Primero, que más allá de entrar en detalles, que yo me remito a la plantilla que Pedro Álvarez de Benito nos ha expuesto y ahí entraremos en todo lujo de detalles. Quizás en el caso de España ocurre que nosotros... saben que es un país que está siendo enormemente castigado por la pandemia y nosotros comenzamos a tomar nuestras primeras decisiones el 6 de febrero de este año. Y si estamos hoy a 17 de abril, les tengo que decir que en este proceso tenemos pasado, tenemos un presente muy rabioso, pero creo que en la línea, como expresaba Sergio, tenemos que sacar lecciones para el futuro. Y probablemente es lo que el banco de experiencias que estamos compartiendo es al que nos tiene que llevar. Es decir, a ese futuro, a esa era post-COVID, que ojalá pues llegue pronto y de una manera exitosa y pacífica para todos los países. Comenzamos, yo muy brevemente, unas pinceladas, porque han sido más de 250 acuerdos los que hemos adoptado durante todo este periodo, del diverso calado. Yo los sistematizaría, el primero de todos, el puramente organizativo. Hubo que estructurar organizativamente las tomas de decisión y las centralizó el Consejo General del Poder Judicial, asumiendo también la coordinación con el Gobierno de España y con el resto de administraciones prestadoras. Y la centralización supuso crear unos órganos territoriales para que pudieran estar dando información directa y ser centralizada todos los acuerdos que se iban tomando por parte del Consejo General del Poder Judicial en orden a evitar la disparidad de criterios. Creamos, por tanto, unas comisiones en todos los territorios, en las 17 comunidades autónomas, al frente de los presidentes de tribunales regionales, pero integradas por Fiscalía y por administraciones representantes de las administraciones y de los profesionales. Todo eso, todas las decisiones que se iban tomando, se iban canalizando al Consejo General del Poder Judicial hasta esta fecha. Antes, nosotros nos estamos moviendo en el marco de un estado de alarma decretado por el Gobierno que ha comportado, como ustedes han dicho, la declaración y la suspensión de plazos procesales y la creación también de algunos procesos especiales dirigidos a proteger fundamentalmente los puestos de trabajo, las situaciones de expedientes de regulación de empleo para una gran cantidad de trabajadores, y eso tiene un impacto decisivo directo en lo que pueda ser los procesos de protección de trabajadores y de grupos vulnerables en los tribunales. Juan, tengo una función muy desagradable de hacerte ver que pasaron los 5 minutos. Pues han pasado rapidísimos. Pues con esto ya termino simplemente diciéndoles que hemos hecho una batería de 108 medidas de tipo organizativo y de tipo procesal para decirles que
que esas medidas las ofrecemos también al acervo de la cumbre, y que el punto de futuro en el que yo estoy pensando simplemente es el campo tecnológico. Creo que las pautas y las formas de instrumentación tecnológica del proceso pueden ser el futuro y la lección aprendida de esta gestión de crisis. Nada más, muchas gracias y perdón y gracias por este minuto de cortesía. Muchas gracias. Tiene la palabra Nicaragua. Muy buenos días, buenas tardes a todas y todos. Miembros de los poderes judiciales de Iberoamérica, nos acompaña Felipe Acevedo de la Comisión de Género. Por nuestro lado queremos felicitar la iniciativa del documento que nos enviaron. Aparte de eso, queríamos informar de algunas medidas que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de nuestra República de Nicaragua. Desde que la presidenta de la Corte, Luz Ramos, el 6 de marzo aprobó medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Es importante destacar que de forma conjunta con el gobierno, a través del Comité Institucional de Prevención, Mitigación y Detención de Desastres, se ha coordinado institucionalmente la presidencia para coordinar las actividades del coronavirus. ¿Se oye? Lo de la inhabilitación de los días, lo de... Pero hay muchos que suspendieron. Sí, bueno, la declaración de las materias, actos o procesos esenciales para los justiciables. La limitación de un funcionario. ¿Se oye bien? Queremos decirle, ¿verdad?, que hemos estado funcionando normalmente. Sin embargo, se ha adoptado una campaña de sensibilización educacional, en donde se ha preparado difusión de ficha personal, el cual contiene las normas preventivas personales, familiares y en el trabajo para no contraer el virus. Asimismo, el Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Salud y nuestros médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, han realizado charlas a nivel central en nuestras sedes departamentales para sensibilizar al personal en el conocimiento de la pandemia y las medidas preventivas que debemos de adoptar para evitar contagios. Asimismo, se ha divulgado la declaración del presidente en el marco del CICAS, Centroamérica Unida contra el Coronavirus. Desde el punto de lo que es la organización nuestra, la Unidad de Técnica de Gestión de Riesgos, se mantiene monitoreo sobre el resumen diario que brindan las autoridades del gobierno y el MINSA en relación a la pandemia y a nivel mundial. Desde el 23 de marzo de este año, la Secretaría Administrativa ha iniciado la distribución de todas las sedes judiciales de material de higiene y limpieza para desinfectar superficies, pisos, cloro, así como mascarillas y guantes, priorizando el personal que atiende diariamente a la población que solicita los servicios judiciales. Otra medida que hemos nosotros enfatizado, ¿verdad?, principalmente ha sido la habilitación de una ventanilla externa, ¿verdad?, en la oficina de presentación de procesados, al registro de control de los procesados, asimismo realizar la recepción de solicitudes y entrega de constancias judiciales en los distintos complejos judiciales de nuestro país. Se ha activado un plan contingente de la Oficina de Recepción de Causas para la presentación de escritos de vencimiento de términos de carácter urgente a partir de la 1 de la tarde. Se ha prohibido el ingreso de familiares, amigos de reo en las salas de audiencia, suspendiendo el ingreso del pasante y o litigante que viene a observar las audiencias. En la audiencia, la juramentación de los testigos y cualquier otra actividad donde asisten usuarios para acceder a los servicios, la institución deberá presentar por separado a metro de distancia entre las personas presentes. La oficina de seguridad únicamente dejará ingresar a los complejos a abogados y abogadas y parte material, testigos, peritos y funcionarios del sistema de justicia debidamente justificados. Los presidentes del Tribunal de Apelaciones realizarán las coordinaciones pertinentes con la Policía Nacional, Sistema Penitenciario, para evitar el envío de reos que presenten síntomas de enfermedades respiratorias. De presentarse caso, enviar comunicación a la autoridad correspondiente para efectos procesales. Como medida alterna al párrafo anterior, el puesto de mando, tanto el sistema penitenciario como la Policía Nacional, o en su efecto el responsable a cargo de los reos, en coordinación con responsables de seguridad interna de los complejos, garantizan que las celdas preventivas no ingresen reos con sospecha de enfermedades respiratorias.
Como comprenderán, estas son medidas preventivas que tenemos siguiendo los lineamientos del gobierno y asimismo. Perdón, le queda un minuto solamente, por favor. Un solo minuto. Ok, perfecto. Sí, funciona normalmente asumiendo estas medidas de prevención para la para evitar el contagio del coronavirus. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Paraguay. Perdón, Paraguay. ¿Te escuchas? Hola, Mónica. Sí. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, la disculpa del doctor Benítez Riera porque está atendiendo cuestiones justamente de orden de la pandemia, tomando decisiones. Y me voy a basar en 5 puntos que están documentados y que me parecen importantes destacar que Paraguay tomó en estos 37 días de cuarentena total. El día 11 de marzo, la Corte suspendió los plazos por una acordada que ya fue remitida en la Secretaría, donde se establece un trabajo que garantice los servicios básicos a la ciudadanía y a los abogados, entre ellos ya los mencionaron ustedes, cuestiones de niños, niñas, personas privadas de libertad, en fecha 11 de marzo. El 26 de marzo, la Corte aprobó un protocolo de gestión electrónica que se aplica en la capital y que también fomenta las notificaciones electrónicas de videoconferencia para otorgar medidas sustitutivas a la prisión a las personas que están privadas de libertad para acelerar el proceso de que ellos puedan adquirir la libertad y volver a su entorno familiar. Otro punto que me parece importante es mencionar que el 7 de abril del 2020 se ha aprobado ya un plan de trabajo que sería el plan de trabajo cuando volvamos todo el funcionariado judicial. Hoy en día están trabajando el 3%. De los funcionarios el 3% de los funcionarios están trabajando actualmente y el proceso de retorno cómo sería y estableciendo un sistema de turnos que sea paulatino y gradual para los usuarios y para los magistrados y funcionarios. Y por último, se debe tomar en cuenta también una actitud que tomó la Corte, una acción que fue en el ámbito económico. Se ha devuelto 2.000 millones de guaraníes. El 15 de marzo se ha dispuesto la devolución al Tesoro, al Ministerio de Hacienda, de $2 millones que la Corte tenía asignado dentro del presupuesto para que pueda afrontarse esta crisis y esta pandemia. Y en la sesión del 16 de abril, ahora hace 2 días, también se asumió recortar todos aquellos gastos que tienen que ver con el sistema operativo de la Corte. O sea que hemos tomado medidas también en el ámbito económico y no solamente en el ámbito jurisdiccional para apoyar la decisión del gobierno y estamos liderados por el Ministerio de Salud en todas las decisiones que tomamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Tiene la palabra Perú. Panamá. Buenos días. Panamá. Todos, mi cariño. Perdón. Me equivoqué en el orden. Sí, Panamá. Primero Panamá, sí. Gracias, doctora. Un saludo a todos de Panamá. De verdad, un gusto poder comunicarnos con nosotros por esta vía. Quiero ser muy breve porque sé que estamos excedidos en el tiempo. Les comento, en Panamá, pues la situación que hemos tenido, la Corte emitió 2 acuerdos, con los cuales en inicio se suspenden los términos judiciales. En principio fue hasta el 15 de abril y posteriormente hasta el 30 de mayo. Era que dar de regreso el 2 de mayo, pero ello dependerá de cómo avanzan las circunstancias. Acá pues estamos atendiendo todos los temas penales en materia constitucional. La Sala Penal de la Corte ha estado trabajando por turnos, al igual que el resto de los tribunales penales. Y en ese sentido se han atendido todo lo que tiene que ver con habeas corpus, amparos de garantías, e inclusive dentro del sistema penal acusatorio se han estado realizando todas las audiencias que están relacionadas con privación de libertad. Y hay también muchísimos casos de violencia doméstica. Inclusive el área administrativa no ha dejado de elaborar y ha estado trabajando por turnos. Ayer precisamente se sostuvo una reunión por videoconferencia entre el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría, la Corte Suprema y el Colegio de Abogados
con la cual se buscan medidas alternas a las detenciones preventivas, por alguno que otro caso que se ha presentado ya en centros penales. Y también por parte de los abogados hay ahora mismo un proyecto en la Asamblea que básicamente tiene que ver con la modificación de las medidas privativas de libertad. Realmente, pues, y no quiero extenderme tal como ustedes lo han planteado, yo creo que lo principal acá es que a través de Cumbre logremos esa unificación de las mejores prácticas de nuestros países en este tema de pandemia que a todos nos sorprende, y que básicamente, pues, a través de ese protocolo podamos adoptar las mejores medidas actuales, básicamente con lo que tenga que ver con privaciones de libertad y también con las medidas a futuro, porque pareciera ser que la manera como laboran nuestros tribunales y nuestro desarrollo a futuro va a cambiar sustancialmente. Ha sido un placer saludarles y pidiéndole a Dios, pues, y a todos que podamos pronto reincorporarnos. Un abrazo desde acá. Gracias. Gracias, y otro para ustedes. ¿Quiere la palabra Paraguay, por favor? No, Perú ahora. No, Paraguay. Paraguay ya habló. Perdón, Mónica. Perú. Bien, buenos días, doctora Elena, para todas y todos, mis cariñosos saludos. Bueno, desde el 16 de marzo también se suspendió el funcionamiento del Poder Judicial. El órgano de gobierno acordó de que existan órganos jurisdiccionales de emergencia que pudieran atender lo más importante. En la Corte Suprema, las salas penales continuaron su labor en aquello que es urgente. Y cuando se da la segunda prórroga de cuarentena, se decide trabajar con los expedientes digitales, ¿no? De expedientes judiciales electrónicos a nivel nacional, siempre con vía trabajo remoto, procurando que la asistencia a los órganos jurisdiccionales sea lo mínimo posible. También ahora, el 11 de abril, se ha dispuesto, como nosotros tenemos un gran grueso de expedientes escriturales, se ha dispuesto retirar los expedientes de los juzgados hacia los domicilios de los jueces, para que junto con colaboradores que voluntariamente acepten el trabajo remoto, trabajar vía videoconferencia con el aplicativo Google Hangout Meet. La Corte Suprema, las salas civiles están haciendo sus audiencias por videoconferencia, los jueces también, y el retiro de los expedientes obedece siempre a un protocolo para que no se aglutinen ni vayan a una misma sede todos. Cada presidente de corte decide qué día, cuántos expedientes va a sacar, qué jueces van a ir, qué colaboradores van a asistir, siempre evitando la conglomeración de trabajadores y de jueces. Hemos tenido, sí, contagiados jueces, ha muerto un servidor judicial el día de ayer, no tenemos noticia de otros casos más graves, pero lo cierto es que estamos trabajando por videoconferencia. En un principio el INPE no quería que participen los presos en las diligencias penales, pero ahora han aceptado que sea por videoconferencia, adecuando el espacio correspondiente. Eso se está llevando a cabo, todo bajo medidas de seguridad. Eso es lo que mayormente puedo destacar. Este piloto de extraer los expedientes, vamos a ver cómo nos reporta. A partir de la próxima semana ya comienza a resolverse los casos que llevamos a casa. Eso es todo en suma lo que podría, mayor énfasis que podría dar de los avances que estamos haciendo nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Perú. Portugal, por favor. Gracias, Elena. ¿Me están escuchando? Porque tengo muy mala conexión. ¿Me escuchan? Hola, Paula. Sí, te escuchamos. Hola. Sí. Gracias. Bueno, un saludo a todos, muy afectuoso. Voy a intentar ser breve. No voy a exponerles todas las medidas que tomamos, porque lo haremos en el formulario. Lo que me parece novedoso e importante son ciertos puntos que estamos todos ahora empezando, ciertas medidas que estamos a tomar. En Portugal, para eso, la novedad es que creamos salas virtuales. Entonces me parece que este punto sobre las vistas de que hablaron Pedro, Claudia, todo eso,
se podría añadir en el cuestionario, en el punto 4, a donde están las medidas procesales, podríamos añadir un apartado para las pistas. Se nos trancó, Paula. Se trancó el video, sí, porque teníamos la conexión. Paula, en este momento quedó la imagen detenida. ¿Pero me escuchan? Sí, te escuchamos, pero cortado, sí. Sí. Mira, yo voy a intentar proseguir. Si no, pasamos a otro país y yo vuelvo. ¿Y ahora me escuchan? Ahora sí, sí. ¿Sí? Entonces, sí, además de ese punto de la... Mi sugerencia sería añadir también en el apartado 4 del cuestionario una línea, una preguntita sobre la posibilidad de acceso remoto en caso de tramitación electrónica completa en los países. Eso también me parece importante para compararnos quién son los países en los cuales los jueces y oficiales pueden trabajar y acceder al procedimiento electrónico completamente. Además de estas sugerencias 4 de medidas procesales, me gustaría de sugerir también en el punto 5, a dónde están las medidas de protección, que se analice el punto que mencionaste tú, Elena, que me parece importante, en lugar del título de medidas de protección y apoyo al personal judicial, sean medidas de protección globalmente para todos, para los testigos, para los funcionarios, abogados. Ahí podríamos añadir entonces si existen protocolos de seguridad. Y por último, estoy de acuerdo con Claudia que podríamos añadir al final de todo otras medidas para darnos oportunidad de cada uno exponerlas. Por mí es todo. No sé si mi colega Georgina, que es del Supremo, quiere añadir algo. Gracias, Paula. A ver, la representante del Tribunal Supremo. Para mí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? A todos. Encantada. Lo único que tengo para decirle no es muy agradable, que es que tiene 2 minutos. Se fue la imagen. No podemos verla. Ahora sí. Volvimos. Sí, Georgina, le quería decir que tiene solo 2 minutos para exponer. Es muy poco. Que solo quería saludar a todos. Bueno, encantada, mucho gusto. Creo que todos estamos saludando de la misma manera. Gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Puerto Rico. Buenas tardes, reciban un saludo afectuoso. Me uno a las preocupaciones y planteamientos que han hecho tanto Sergio Muñoz como Juan Martínez Moya. Yo creo que el gran reto que tenemos los poderes judiciales en este momento es cómo maximizamos el uso de la tecnología, puesto que ha resultado ser el mecanismo más eficaz para llevar al máximo esas medidas de aislamiento que son tan necesarias en estos momentos. Así que fuera de los puntos que quisiera resaltar y que lo haré oportunamente en el formulario, yo quisiera destacar que lo que hemos hecho en el Poder Judicial de Puerto Rico ha sido reducir la atención de asuntos a asuntos urgentes, órdenes de protección por violencia doméstica, por protección de menores, personas de edad avanzada, solicitudes de ingreso involuntario para atención médica por condiciones de salud mental, entre otras cosas, además de asuntos y denuncias penales. Hemos limitado los asuntos que estamos atendiendo en los tribunales a asuntos urgentes, algunos asuntos también de custodia de menores y de solicitudes de traslado fuera de Puerto Rico también caen dentro de esa categoría. Y a la par hemos reducido la operación presencial a 4 horas diarias de lunes a viernes y hemos ampliado la operación remota.
Primero desde los cuarteles de la policía, donde es el primer lugar donde muchas veces acuden los ciudadanos. Desde allí se comunican remotamente con jueces en todo Puerto Rico para que continúen atendiendo ese tipo de casos. Y luego hemos desarrollado una operación que permite que la ciudadanía pueda recibir servicios judiciales desde sus residencias, mediante sus teléfonos móviles o computadoras. El procedimiento es bastante sencillo, ha funcionado, ha sido exitoso. Las personas pueden entrar a la página de internet y utilizar formularios que tenemos disponibles para todos ellos. Incluso tenemos formularios inteligentes que se pueden llenar en un teléfono móvil y enviarlo por correo electrónico a una dirección predeterminada. Posteriormente, el ciudadano va a recibir una invitación para participar en una videoconferencia que a una hora determinada, en la que va a ser atendido por un juez que concederá el remedio que corresponda. Las personas que no tienen la capacidad técnica para poder utilizar ese mecanismo pueden llamar a un centro de llamadas que tenemos a nivel de todo Puerto Rico, donde funcionarios del Poder Judicial lo ayudan a cumplimentar los formularios e incluso le llenan los formularios en caso de que la persona no pudiera hacerlo, no pudiera ir a un cuartel o no pudiera llegar al tribunal, y se tramita para que de manera remota los jueces puedan proveer el servicio. De la mano con todas estas iniciativas hay también un reto muy grande, que es comunicar estas iniciativas, ¿verdad? Así que es importante utilizar las redes sociales, ir a la prensa, comunicar en la radio las medidas que se están tomando para que la gente sepa que si necesitan un servicio urgente hay otras medidas a las tradicionales, o sea, a las presenciales, que están disponibles para que puedan recibir los servicios. Han resultado ser exitosas, estamos ampliando la operación a distancia en otras materias, en otros temas. Ahora vamos a asuntos que no son urgentes. Hoy se sacó un comunicado donde se está instando a los abogados para que entre ellos identifiquen asuntos y propongan al tribunal horas y momentos de videoconferencias para que se puedan adelantar asuntos que en este periodo han estado paralizados. Esto es a grandes rasgos algunas de las cosas que se han hecho en Puerto Rico. Estas y otras van a estar incorporadas en el formulario, así que muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Sigfrido. República Dominicana, por favor, tiene la palabra. Sí, buenos días a todos y a todas. Un gusto de verles por esta vía. Melissa Bretón, de este lado, agradeciendo el trabajo que ha hecho España con el formulario, nos parece muy importante. Voy a ser también súper breve, ya estamos al final. Al igual que los otros países, a partir de un llamamiento a un estado de emergencia por el Ejecutivo, el Poder Judicial procedió a sumarse a través de ese proceso o de esa declaratoria a lo que ha sido una suspensión de los plazos administrativos y jurisdiccionales que se ha empleado por el estado de emergencia, y actualmente solamente se están conociendo a través de las oficinas de atención permanente penales los casos de urgencia, igual que en el resto de los países, aquellos relacionados con amparo, habeas corpus y demás. Solamente comentarles que para nosotros, en nuestro plan estratégico institucional que iniciaba ahora, estaba establecido muchísimos elementos de virtualidad que ante la situación han tenido que acelerarse. Todas las oficinas de atención permanente están trabajando bajo la modalidad virtual. La semana pasada el 100% de las audiencias conocidas fueron a través de audiencias virtuales. Tenemos un pequeño instructivo que hemos preparado, un protocolo para los fines, a modo de que todas las partes puedan pues resguardarse de la mejor manera. Y de hecho hemos iniciado algunas cooperaciones con otros países también, es algo muy bonito, y hemos estado capacitando al respecto. Ha sido muy bien visto por la comunidad jurídica en general. Entonces, realmente la tecnología, este momento, mi única reflexión para todos ustedes, y esto se va a mantener hasta tanto termine el estado de emergencia, y luego será paulatinamente que el resto de los servicios judiciales se estarán aperturando, pero sí quiero hacer énfasis en la importancia que de alguna manera tiene sacar lecciones hacia futuro y oportunidades para implementar temas tecnológicos en este momento. El tema tecnológico en la República Dominicana en el marco de la justicia ha tenido muchos detractores, y esta situación ha sido importante para generar un reconocimiento a la importancia de la virtualización. Estamos trabajando en un proyecto más completo de ampliación de la digitalización, más allá de estas audiencias virtuales a nivel nacional, que se expandirían al resto de las materias más adelante, y realmente muy complacidos con el trabajo que se está haciendo, con compartirlo con ustedes y seguir avanzando sobre la marcha. A nivel de la Suprema Corte de Justicia, igualmente se están trabajando todos los proyectos de sentencia, y han ido saliendo de manera importante porque sus capacidades de trabajar remotas son mucho más amplias que la del resto de los tribunales. Muchísimas gracias por este lado. El resto lo estaremos vaciando en lo que es el documento remitido. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Ahora tiene la palabra Uruguay, que va a tratar de ser muy breve. Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Ante la declaración de la emergencia nacional por la comprobación del primer caso de coronavirus, el 13 de marzo el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria. En función de eso, el sábado 14 de marzo, la señora Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, en uso de potestades extraordinarias conferidas reglamentariamente, declaró lo que se llamó Feria Judicial Sanitaria. El próximo lunes, el 16 de marzo, la Suprema Corte de Justicia en pleno ratificó esa decisión y procedió a la declaración de días inhábiles desde el 16 de marzo hasta el 3 de abril. Luego, por otra resolución, extendió esa declaración de días inhábiles del 4 al 30 de abril. También declaró una serie de actos o de procesos indispensables para el ejercicio de los derechos fundamentales de los justiciables, entre los cuales se encuentran las materias de violencia intrafamiliar y de género, adolescentes infractores, penal, también se amplió a relaciones de consumo, y también las medidas tendientes a la prórroga de los embargos como para no detener la circulación comercial en el país. También, como otra medida extraordinaria, la Suprema Corte de Justicia dispuso un número de teléfono durante la Semana de Turismo al cual podían comunicarse todos los magistrados encargados de administrar justicia durante ese periodo para poder formular dudas, preguntas o consultas relacionadas con la implementación del servicio de justicia en el marco de esta feria judicial sanitaria, de este estado excepcional. La Suprema Corte de Justicia también dispuso la exhortación, no la obligatoriedad, pero sí la exhortación o el consejo a todos los funcionarios judiciales al empleo de tapabocas y de alcohol en gel, y para eso proveyó a todas las oficinas judiciales de todo el país de tapabocas, alcohol en gel y también guantes de látex. La Suprema Corte de Justicia está trabajando en pleno, constantemente, incluso en Semana de Turismo, y utiliza los medios tecnológicos, grupos de WhatsApp o reuniones virtuales. También este martes hubo una reunión entre el Ministerio del Interior, que es el encargado de la Policía Nacional, la Suprema Corte de Justicia, Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Salud Pública, que es la autoridad sanitaria, y en función de esa reunión se conformaron a su vez dos grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo tiene el cometido de elaborar un protocolo unificado para el tratamiento de los riesgos aparejados por la enfermedad del COVID-19 en todo el proceso penal, y el segundo grupo de trabajo se encargará de elaborar un protocolo para orientar el desarrollo de audiencias por videoconferencia, comenzando con el ámbito del proceso penal para luego extenderse en todas las demás materias. También se redujo el horario de funcionamiento de todas las oficinas judiciales y de atención al público, y también para evitar las aglomeraciones se dispuso que las oficinas judiciales deberían trabajar con un funcionario de cada una de ellas, sin perjuicio de que los jerarcas de las oficinas podían requerir la participación de más funcionarios en aquellos juzgados de turno, como los juzgados penales, adolescentes infractores o violencia intrafamiliar y de género. A grandes rasgos, esas son las medidas más importantes que ha adoptado nuestro Poder Judicial. Lo único que yo agregaría a eso es lo siguiente. Como lo que hizo la Corte con relación a los plazos procesales, fue declarar inhábiles los días que corrían desde tal fecha, se generó una especie de duda interpretativa, y entonces va a haber una ley que esta semana se aprueba en una de las cámaras y la siguiente en la otra, antes de lo cual nos invitan a la Comisión de Constitución y Legislación de cada cámara para zanjar esa duda sobre qué pasaba si se suspendían de esa manera todos los plazos procesales o no, porque había dudas entre distintos doctrinos y intérpretes en general. Entonces la ley va a solucionar esa discusión diciendo que los plazos se suspendieron a partir del inicio de la feria sanitaria, que empezó básicamente el 14 de marzo en este país. Les digo esto porque a veces nosotros hicimos las cosas pensando que con esa decisión de declarar inhábiles los días el problema se solucionaba en forma indiscutible, y sin embargo surgió la discusión y entonces tuvo que venir un proyecto de ley
a terminar con esa discusión y con esa interpretación dudosa. Era eso nada más. Muchas gracias. Uruguay ya expuso. Ahora tiene la palabra Venezuela. Buenas tardes a todos. Un gran saludo. Un placer de verdad estar en conexión con ustedes, con Iberoamérica. Desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, desde el máximo tribunal de la República, el TCJ, le damos las gracias a la Cumbre Judicial por este espacio. Iniciativa pues desde la Comisión de Seguimiento y el gran aporte que ha hecho el Reino de España en facilitar en la persona del doctor Pedro un formulario que seguramente en los próximos días, cuando lo completemos, no solamente podrá construir un documento que trascienda este tiempo de pandemia. Una pandemia que nuestros estados, como en el caso de Venezuela, a través de la decisión del gobierno nacional, el día 13 de marzo nos ubica a todos los poderes públicos, y en el caso que nos ocupa al Poder Judicial venezolano, a tomar medidas perentorias ante una pandemia ocasionada por el coronavirus. De ese mismo momento, en sintonía con el compromiso que tenemos con la Administración de Justicia y con nuestros funcionarios, magistrados y justiciables y los usuarios, pasamos a resolver en sala plena, los 32 magistrados que conformamos el máximo tribunal de la República, una resolución que no dista mucho de lo que han conversado algunos compañeros que me han antecedido. En esa resolución, atendiendo, por supuesto, esa política de Estado que nos exceptaba la cuarentena del 13 de marzo, hemos resuelto o hemos atendido en manera especial, de acuerdo con nuestra Constitución y las leyes, los temas de violencia de género, responsabilidad penal de niños y adolescentes, protección de niños, niñas y adolescentes, e igualmente todo aquello que tiene que ver con el amparo constitucional, pues a los fines de garantizar los derechos fundamentales. En esta situación de especial contingencia, pues nosotros hemos estado en sintonía con algunas medidas que hacen lugar común en los compañeros que han intervenido. Pues nosotros establecemos roles de guardia con todas las garantías para nuestros funcionarios. La infraestructura constantemente a través de las políticas del Estado o del gobierno, pues se hacen desinfecciones constantes, se dota de material sanitario. Sin embargo, coincido con el doctor Cisfrido, con el doctor Pedro, con Luis María. ¿Qué vamos a hacer luego? En este momento pareciera que todo hemos innovado y todo lo hemos puesto en sintonía con la demanda social, la demanda de la naturaleza, ¿no? Pero lógicamente el gran reto es mañana. Ese mañana que no sabemos si será dentro de 15, dentro de 20 o de 30 días, donde la Administración de Justicia debe colocarse a tono, no solamente atender las situaciones especiales que nos demanda el habeas corpus, el amparo, la atención a espacios vulnerables, a personas vulnerables, sino también cómo maximizar el uso de esa tecnología. ¿Hasta dónde vamos a llegar esta Administración de Justicia y vamos a normalizar? ¿Dónde queda la normalidad? Igualmente la digitalización, porque lo que sí es cierto es que nosotros como Poder Judicial o como Poderes Judiciales tenemos la responsabilidad del resguardo y de la custodia de todas aquellas causas que ante nosotros se tramitan. Entonces, esa inversión tecnológica, inclusive esa inversión en la adecuación de los nuevos tiempos es el gran reto. Quizás ahí podríamos hacer algunos aportes en ese instrumento que gentilmente desde España nos han facilitado para que al final tengamos lo que hemos llamado un manual de buenas prácticas, pero claro, respetando las particularidades de cada país. Yo creo que también aparte de esa maximización del uso de la tecnología, también tenemos que hacer un gran esfuerzo por adecuar a estos nuevos tiempos a nuestro personal de funcionarios, de magistrados y a los propios usuarios. Ahí la comunicación eficiente y eficaz que hablaba don Cifrido es vital,
pero también el proceso de formación constante que tenemos que hacer a nuestros jueces y juezas. Por eso en esta videoconferencia, con la licencia pues de la Secretaría Permanente, está participando el doctor Guillermo Blanco, quien dirige la Escuela Nacional de la Magistratura. También está participando una de las jurisdicciones especiales, que es la Jurisdicción de Responsabilidad Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, en la persona del magistrado Juan Luis Ibarra. Entonces, en fin, creo que el compromiso trasciende a este tiempo. Creo que no va a ser una coyuntura, creo que debemos prepararnos para los próximos meses. Científicamente hay algunas teorías, hay algunas tesis de cómo se va a ir desenvolviendo esta pandemia o cuáles son el día después de ella. Creo que el Poder Judicial o los Poderes Judiciales deben colocarse a tono desde la inversión tecnológica, de sus infraestructuras, pero también tenemos que ocuparnos de nuestro personal, de nuestros jueces y juezas, para que estén en sintonía con este nuevo tiempo que se avecina, donde definitivamente la Administración de Justicia juega un papel trascendental en esa tranquilidad que debe tener el ciudadano y ciudadana en estos momentos de cuarentena. No debo dejar mi intervención sin enviarles un virtual pero muy cordial, muy fuerte abrazo. Rogar, sí, al Dios Todopoderoso que esta situación que estamos viviendo nos permita reflexionar y asumir nuevos retos como seres humanos y como profesionales, y seguro de que esta suma de voluntades serán en beneficio de nuestros ciudadanos. Nuevamente felicito la iniciativa de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de esta cumbre judicial. Creo que no debería ser la primera de muchas, quizás por especialidad. Quisiera que hacer esa propuesta ya mucho más formal a nuestra excelentísima doctora Elena. Creo que es importante que seamos un espacio de encuentro, de reflexión y de construcción de no solamente de documentos, sino de experiencias que permitan fortalecernos en lo que hemos asumido como una responsabilidad de vida. Bueno, una feliz tarde y espero un próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Indira. Bueno, ahora le damos la palabra a la Comisión de Género y Acceso a la Justicia, por favor. Muchísimas gracias. Voy a ser muy breve. Vamos a hacerle llegar en el día de hoy un acopio que hizo la Corte Suprema de México sobre las medidas de contingencia para el acceso de justicia de las mujeres de los países que conformamos la comisión. Pero precisamente, ¿verdad? De ese documento pues se puede ver ya un patrón de cómo los países han identificado que las medidas de salubridad por razón de la pandemia afectan desproporcionadamente a unos grupos vulnerables, en particular el problema de la violencia de género, que ¿verdad? Los números han demostrado que es un problema que entonces se ha agravado, porque en la medida que la solución al asunto de salud es quedarse en casa, cuando la casa no es el lugar seguro, ¿qué sucede? Pues eso llama o invita a los poderes judiciales a tener que atender ese problema social. Así que lo que más le interesaría, como dije ya, el documento sí ya se comenzó ese acopio de los poderes que conforman la comisión, y se lo haremos llegar el día de hoy, pero sí lo que nos interesaría es que de la herramienta que se va a utilizar para recoger los protocolos, las guías, las directrices, incluso los estatutos y legislaciones, es que se visibilice claramente en el instrumento aquellas medidas que se están tomando para grupos vulnerables, en especial el asunto de la violencia doméstica. Todas aquellas medidas, por ejemplo, países han tomado medidas de que medidas cautelares sean automáticamente pospuestas en términos mientras duren los términos de encierros. Otros países ya tienen habilitado vistas presenciales, en algunos casos con mucha limitación del público, solamente con la parte afectada, o virtuales, y aquellas que se estén proponiendo hacia el futuro, una vez se retomen operaciones, como si se van a hacer calendarios especializados con atenciones prioritarias, ya en algunos países esto se están adoptando, y lo que le interesa a la comisión es en efecto utilizar esta herramienta de intercambio entre los poderes judiciales que pertenecen a la cumbre,
para poder nosotros también identificar cuáles son esas mejores prácticas para atender a estos grupos que están tan desproporcionalmente afectados ante esta crisis y hacia el futuro, ¿verdad? Todos los problemas sociales que se pueden agravar por la situación económica y otros particulares. Así que esa sería, ¿verdad?, mi aportación el día de hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted. Ahora tiene la palabra algún representante del pacto. Muchísimas gracias por la palabra, Elena. Hola, Antonio. Sí. El programa El Pacto, desde luego, está al servicio de todos. He tomado referencia de unas grandísimas ideas y, desde luego, nosotros estamos encantados de poder colaborar con ustedes, ¿verdad? El protocolo de traslado de detenidos, las preocupaciones del INPE por el traslado de los presos, son situaciones que nos afectan a todos. Y, desde luego, pues son interesantísimas. El programa, sencillamente mencionar que el programa ha abierto un canal COVID. Tenemos constancia de las reuniones de los ministros de Justicia la semana pasada, precisamente para tratar las cuestiones penitenciarias, o hace 10 días. Y, desde luego, hemos abierto un canal en el que esto es precisamente lo que pretendemos, es experiencias absolutamente saludables. Lo está haciendo la policía, lo están haciendo los ministerios públicos, lo están haciendo los ministerios de justicia, y este intercambio es lo que va a favorecer precisamente salir al paso. Es decir, después de las primeras medidas de contención que han descrito todos los intervinientes, estas que vienen hacia adelante, como ha mencionado encargada en materia de género, pues son lo que nos tiene que tirar un poco. El experto es Pedro Félix, precisamente Pedro Félix de Benito, el que está encargado un poco de encauzar estas medidas que pueden el canal del programa, y por lo tanto pues estamos muy orgullosos porque él mismo ya ha tenido las ideas, la generación, la brillante idea que ha tenido además de generar este repositorio, este formulario, y desde luego es una iniciativa. Mi felicitación a la compañera. Muchas gracias, Antonio. Y ahora tengo que darle la palabra al último participante, que es el representante de Tierra de Hombres. Muchísimas gracias a la Secretaría Permanente. Buenos días con todos y con todas. Para mí es un gusto participar en este espacio de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Quiero comenzar agradeciendo y felicitando esta iniciativa de la cumbre por justamente crear un espacio para compartir y para contrastar medidas que se estén tomando a nivel regional en respuesta a la crisis del COVID. Mi intervención va a ser muy puntual y quizás ahondando un poco la intervención de nuestra compañera de la Comisión de Género. Se ha visto, digamos, a nivel global y regional que la pandemia del COVID presenta desafíos enormes en todos los niveles de nuestras sociedades y estados. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas privadas de libertad se encontrarían en una situación de vulnerabilidad acentuada, dadas las condiciones de confinamiento en las que se encuentran, que impedirían tomas de medidas de distanciamiento físico efectivas. Igualmente, los centros de privación de libertad pueden constituirse en espacios de amplificación y propagación de estas enfermedades contagiosas y ser un riesgo tanto para las personas privadas de libertad, que ya son de por sí en algunos países grupos vulnerables, como para los equipos técnicos que trabajan en estos centros, constituyéndose entonces también un riesgo de contagio para el resto de la sociedad. Por su parte, la Corte Interamericana recientemente emitió una declaración en la que hace sugerencias muy concretas respecto a medidas que se podrían tomar para reducir la sobrepoblación y el hacinamiento en los centros de privación de libertad. Y el Comité de los Niños, por su parte, recomienda medidas específicas que propendan a la protección y a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en particular de niños, niñas y adolescentes en situación de conflicto con la ley penal. En este contexto global y regional, donde se han emitido varias sugerencias de cómo responder a la crisis desde varios niveles distintos, se identifican a grandes rasgos 3 respuestas generales: medidas de cómo administrar justicia en el contexto del COVID, que es un poco el fruto o el objetivo al que el cuestionario que han distribuido en la cumbre está apuntando. Hay medidas también para aliviar el hacinamiento y la sobrepoblación en los centros de privación de libertad. Hay medidas que apuntan a la puesta en libertad de personas que están en conflicto con la ley, según criterios más o menos específicos: delitos cometidos, tipos de penas, tiempo de cumplimiento de la pena, entre otros.
Igualmente hay medidas de mejora de las condiciones de salud en los centros de privación y finalmente medidas de monitoreo y seguimiento a las personas que son puestas en libertad en este contexto por una sustitución de penas, por ejemplo. Nosotros como Tierra de Hombres, y para acabar ya mi intervención, hemos visto que tanto en la región como a nivel global hay 4 desafíos muy importantes. En primer lugar, existen varios documentos de guías que dicen qué medidas se deberían tomar, cómo descongestionar los sistemas de privación de libertad, medidas que pueden ser adoptadas por los sistemas judiciales, pero no hay un repositorio claro de qué son esas políticas o cómo están esas políticas siendo implementadas en cada uno de los países. Entonces me parece que este espacio en la cumbre puede ser muy valioso para justamente tener un repertorio de esas políticas muy concretas que se estén tomando desde los poderes judiciales para responder a la crisis. Igualmente hay un desafío enorme, segundo desafío, que es con respecto a acciones coordinadas. Nosotros hemos visto que muchas veces se toman decisiones a nivel judicial, a nivel de ministerios de justicia, a nivel de entidades de protección, y muchas veces esas decisiones implican tomas de decisiones rápidas sin coordinación a otras instituciones. Entonces es muy importante, como un poco veo que ha hecho España, este tema de tratar de que la discusión sobre las respuestas que se den al COVID sean hechas de forma interinstitucional y coordinada con el sistema de salud, con el sistema de protección, entre otros. Los últimos 2 desafíos son justamente un desafío muy concreto que es, se deben tomar medidas para descongestionar los sistemas de privación de libertad. ¿Cómo vamos a dar el seguimiento a estas personas en contextos de restricción de movilidad, en contextos de riesgo de desplazamiento de operadores, de personas, y además en contexto de un trabajo disminuido de los mismos sistemas de justicia? Y finalmente el último desafío es ¿qué pasará después? Hay pocos espacios que están reflexionando en el post-COVID. Entonces, en este contexto, Tierra de Hombres está haciendo un trabajo a nivel regional con América Latina para elaborar un documento guía que permita a las partes de la región conocer en detalle las políticas que se han dado de respuesta a los desafíos del COVID desde el sector justicia, enfocadas específicamente en los grupos de atención vulnerables y haciendo hincapié en los temas de adolescentes en conflicto con la ley. Hemos conseguido el interés de la CONGIP de participar en esta iniciativa regional y consideraba quizás oportuno este espacio para sugerir, si es que le parece oportuno a los miembros de este foro, que se integre dentro de este cuestionario, que nuevamente felicito a España por esta iniciativa, quizás una sección específica de medidas tomadas por los poderes judiciales y por los consejos de la judicatura para responder a las necesidades que el COVID genera en los grupos de atención, en los grupos vulnerables, y quizás, bueno, en particular lo que a Tierra de Hombres le interesa, que es un poco su misión, el tema de qué decisiones se están tomando a favor de los adolescentes en conflicto con la ley, cómo se está lidiando desde el sector justicia para, se tiene que liberar a los adolescentes, pero tiene que ser de forma ordenada, qué criterios se están tomando, cómo se está dando un seguimiento de estos casos, y creería que esto nos puede servir también para enriquecer justamente esta discusión sobre políticas concretas. Entonces no les quito más tiempo y quería dejar simplemente eso sobre la mesa. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué más? ¿Sí? Yo he terminado mi intervención, quizás. Pedro Álvarez, capaz que no se escuchó. Capaz que Pedro Álvarez no está en este momento en la reunión. Sí, estoy. Es que no se oía, estaba cortado el micrófono. Bueno. Bueno. Solamente por 3 cosas. Primero, agradecer la presencia, la colaboración y la generosa participación de todos en este encuentro, que me parece que es muy novedoso y que pone en práctica todo eso que siempre hemos dicho en la cumbre durante muchos años de la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestros trabajos y a nuestros proyectos, a nuestros problemas en este caso. En segundo lugar, he tomado nota de todas las sugerencias que se han dicho con relación al cuestionario y, por lo tanto, recibirán una nueva versión en la que se incorporarán estas últimos aportes de casilleros que ponga palabra a otros, el casillero relativo a las medidas de protección. Todo esto me ha parecido interesantísimo y lo voy a añadir. Y por último,
una nota optimista. Yo creo que esto no solamente es un desafío presente, sino que, como decía Sergio, y como habéis dicho todos en general, es un desafío de futuro y, sobre todo, un campo de pruebas tremendamente fértil para que pongamos en marcha tanta cantidad de cosas, de iniciativas y de interesantísimas aportaciones que se han venido haciendo a lo largo de los años en la cumbre, y que yo creo que va a ser el momento adecuado para que lo probemos, lo ensayemos y nos den nuevas oportunidades para la Administración de Justicia. Muchísimas gracias a todos.